Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda como siempre su amigo Adán JP y sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de ADN de Set Design, donde estaremos desarrollando el video tutorial número 11 de nuestros cursos de Adobe Illustrator completamente desde cero. Yo soy tu amigo Adán JP y comenzamos. Para iniciar nos dirigimos al menú de inicio y seleccionamos Adobe Illustrator. Como sabemos ya lo tenemos aquí en el menú de inicio. Recuerda que este video tutorial te va a servir para CS4, CS5, CS6 y las versiones más modernas de Adobe Illustrator. El día de hoy vamos a ver algunas herramientas que hemos dejado ya pendientes. Vamos a terminar de ver el cuadro de herramientas de dibujo, que es el que tenemos precisamente aquí, y ya después de este video tutorial viene lo que más han estado esperando, que son algunas prácticas, lo cual nos va a ayudar a reafirmar todo lo que ya hemos aprendido desde las herramientas de selección hasta las herramientas de dibujo y de vector, que son precisamente estas que seguimos viendo, y posteriormente continuaremos con todas las demás y los paneles de aquí que se agregan o que se aplican distintivamente a todas estas herramientas, ¿ok? Así que vámonos al menú de archivo y seleccionamos un nuevo documento. En el caso, práctica número 11. Damos clic en aceptar y listo. Hemos visto hasta acá todas estas herramientas y hemos hecho una que otra práctica. El día de hoy vamos a ver lo que son estas herramientas de dibujo. Igualmente vamos a empezar con la herramienta pincel. Si yo le doy un clic precisamente, pues nos damos cuenta que es una herramienta que nos sirve para dibujar perfectamente cualquier tipo de vector a mano alzada. Es una herramienta que trabaja a mano alzada tal y como la vemos de esta manera, y si yo le doy un doble clic sobre nuestra herramienta de pincel, se va a desplegar las opciones de nuestra herramienta, la fidelidad, el suavizado, que esto va a tener que ver con el hecho de dibujar una línea, un trazo, una curva y qué tanto lo va a suavizar. Observemos nuevamente, cuando yo hago esto, por ejemplo, y yo suelto el mouse, observen cómo suaviza precisamente el programa, pues estas curvas que yo voy generando poco a poco, ¿ok? Así es como trabaja esta herramienta de pincel en cuanto a la fidelidad y el suavizado. Mientras más sea el suavizado, obviamente más va a respetar pues esta fidelidad, esta curva que tenemos más o menos por aquí. Rellenar nuevo trazo de pincel, ya sabemos o tenemos una idea a lo que se refiere. Si yo le doy clic en OK, yo dibujo un trazo y suelto, no me va a pintar automáticamente algún color por el hecho de que yo no tengo seleccionado aquí un color. Nosotros podemos modificarlo, por supuesto, desde aquí arriba o dando doble clic aquí. Yo lo voy a hacer desde aquí arriba y voy a seleccionar un color rojo, por ejemplo, y voy a dibujar nuevamente un trazo con este pincel y automáticamente se rellena ese trazo, por supuesto, como siempre, pues respetando la curvatura, la fluidez, la fidelidad, el suavizado de esta curva, ¿ok? Vamos a dar nuevamente doble clic, podemos quitar esta opción y hay algún aspecto que he olvidado mencionar. Cuando yo selecciono o cuando yo hago un trazo, nos damos cuenta que soltamos y no queda seleccionada esta figura. Si yo presiono la tecla V, que es nuestro metacomando para la herramienta de selección que tenemos aquí, yo tendría que seleccionar esta figura para que quedara seleccionada. Vuelvo a hacer nuevamente, selecciono herramienta pincel y si yo vuelvo a dibujar no queda seleccionada automáticamente como si yo dibujara, por ejemplo, un rectángulo. Si yo dibujo un rectángulo, automáticamente queda seleccionado. ¿Por qué entonces la herramienta pincel no queda seleccionada? Porque no tenemos pues previsto esto. Si le damos doble clic en sus opciones sobre la herramienta, se despliega la ventana de opciones de la herramienta pincel y seleccionamos mantener seleccionado, pues entonces ahora sí lo va a generar. Si yo dibujo aquí un arco o lo que sea con esta herramienta y suelto, automáticamente queda seleccionado sin ningún problema, para ya no estar presionando la tecla V o dirigirme al menú de selección y tener que estar seleccionando manualmente. Automáticamente cualquiera de estos trazos va a quedar seleccionado. Vamos a dar doble clic y estas fueron, en pocas palabras, las opciones de la herramienta pincel. Igualmente, editar trazos seleccionados es precisamente el poder modificar cuánto debería de modificarse a la hora de estar haciendo cambios en nuestros trazos. Siempre que tú muevas esto, vas a poder darle clic en restaurar y se va a reconfigurar a la última configuración que ya teníamos, ¿ok? No es a la original, pero sí
a la anterior que nosotros ya teníamos. Vamos a dar clic en OK y listo, ahí está. Voy a presionar Control Alt Z para quitar todos estos elementos. Y muy bien, vamos a continuar. La herramienta pincel, además de ser una herramienta a mano alzada, no es precisamente los únicos valores que se pueden configurar al dar doble clic. Vamos a darle clic aquí en cancelar y tenemos arriba, por supuesto, ya sabemos su peso o los puntos que va a tener a la hora de dibujar. Tenemos desde un punto, o bueno, desde antes incluso para hacerlo más delgado, hasta, bueno, 100 puntos, y nosotros podemos aquí introducir la cantidad precisamente, si va a ser uniforme su perfil o va a tener algún perfil en especial como esto, la anchura, algo más ovalado, algo más obtuso, la redondez, por supuesto, de nuestro trazado y demás. Pero para desplegar mejor todo este panel de control, nos vamos del lado derecho y encontramos aquí la herramienta de pinceles o la opción de pinceles, y nosotros desplegamos, se abre nuestro cuadro de pinceles. Aquí vemos precisamente las muestras de pincel caligráfico que estamos manejando. Nos damos cuenta que tenemos diferentes tipos de pinceles y cada uno de ellos va a responder de acuerdo a su selección. Si nosotros damos clic sobre este menú que tenemos aquí, se van a desplegar una serie de opciones. Aquí vemos algunas ya marcadas como por defecto, que son los tipos de pinceles que nosotros manejamos. En este caso, pinceles caligráficos, pinceles de arte, de cerdas y de motivo. Todos estos pinceles son los que vemos reflejados precisamente en nuestro panel de control de pinceles. Por ejemplo, nosotros podemos seleccionar este precisamente, y empezamos a dibujar, y obviamente se va a trazar este degradado, este tipo de dibujo, porque hemos seleccionado un pincel artístico, en este caso carboncillo. Podemos dar doble clic, por supuesto, y podemos pues editar precisamente todas las propiedades de este pincel para obtener los resultados más óptimos. Todo esto ya lo vimos en videos pasados. Cada cuadro que abre Adobe Illustrator es precisamente para lo mismo, para editar las configuraciones de la herramienta que estemos seleccionando. Voy a dar clic en OK. Igualmente podemos seleccionar aquí la redondez que va a tener al dar doble clic, y que quede clara una cosa. Aquí, si yo trato de hacer algún cambio, no se va a notar tanto, y les voy a decir por qué. Porque este panel, o más bien esta herramienta, está más que nada diseñada para aquellas personas que cuentan con una tableta gráfica, una tableta para poder dibujar. Voy a mencionar alguna marca como Wacom, la Bamboo que tiene por ahí, que es una muy económica y se las recomiendo muchísimo. Y con esto ustedes van a poder pues disfrutar de las bondades que nos ofrece Adobe Illustrator para poderla configurar. Se refiere a su redondez, qué tanta presión va a ser, tenemos valores fijos o al azar, y nosotros al trazar cualquiera de estos elementos, pues obviamente va a responder de acuerdo a la presión, a la sensibilidad que tenga esta tarjeta gráfica. Nosotros por supuesto lo podemos hacer con el mouse, pero no es lo mismo. Si quieres sacarle el mayor provecho, ojalá tengas acceso de poder conseguir una, o tal vez ya tengas una tableta gráfica, pues para poder sacar el mejor provecho. Tenemos otros motivos, por ejemplo este que tenemos aquí. Voy a dibujar y obviamente me va a respetar pues esa figura que hemos realizado. Igualmente las brochas que tenemos por aquí, observen, este me gusta mucho. Pareciera que así lo va a dejar, pero no, observen, precisamente como si fuera una cerda, así de brocha gruesa, para poder dibujar este trazado. Y bueno, no son los únicos motivos con los que contamos en Adobe Illustrator. Por supuesto, siempre podemos obtener más. De este lado tenemos nuestra biblioteca de pinceles. Tenemos, por ejemplo, el artístico, bordes, decorativos. Si nosotros nos vamos a decorativo, y este sería un pincel de dispersión. Aquí lo dice decorativo dispersión. Podríamos seleccionar cualquiera de estos motivos que tenemos por aquí. Puedo seleccionar, por ejemplo, estas estrellas, y bueno, nosotros dibujamos a mano alzada y ahí están las estrellas. Entonces ahora sí podríamos dar doble clic y especificar la dispersión que va a tener pues este pincel, cuántas estrellas nos va a estar poniendo, y ahí lo vemos. Lo hemos aplicado a los trazos que ya tenemos por acá.
y los va creando de acuerdo a la dispersión y a la continuidad que demos cada trazo, ¿ok? Pues bueno, esta es la herramienta de pincel. La siguiente herramienta que veremos es la herramienta de lápiz que tenemos aquí. Para eso, bueno, voy a eliminar todo esto que tenemos por aquí y vamos a generar un nuevo archivo para tenerlo todo completamente limpio. Me voy a acercar un poquito. Muy bien, y vámonos con la herramienta lápiz. Como nos podemos dar cuenta, es una familia. Si dejamos presionado, podemos desplegar desde este botón pues la familia que tenemos aquí. La voy a poner aquí arriba y es exactamente lo mismo como si la viéramos de este otro lado, ¿ok? La herramienta lápiz igualmente funciona con lo que es la mano alzada, tal y como lo vemos aquí, a diferencia de la herramienta de pincel, ya por defecto es mucho más delgada. Nos damos cuenta que mide un punto y la herramienta de pincel, bueno, pues a pesar de que tiene un punto, es mucho más su grosor. Para poder yo incluso poder igualar este grosor que tenemos en nuestra herramienta de pincel, nosotros tendríamos que alcanzar, por ejemplo, mínimo un punto del número 8. Y de entrada, pues bueno, ya estaría más o menos ahí. No está redondeado y mucho menos. Yo voy a regresarlo a su punto original, lo que es el punto número 1. Y para eso más o menos nos sirve la herramienta de pincel. Igualmente tiene sus propiedades de fidelidad, suavizado, rellenar los trazos de lápiz, mantener seleccionado, etcétera. Ok, después viene lo que es la herramienta suavizar. Para eso voy a poner un ejemplo todavía más curvo, tanto como esto. Así es, y la herramienta suavizar, bueno, se va a aplicar a esto. Observen lo que pasa. Voy a tratar de seguir esta línea y lo que hace precisamente es suavizar la figura que estamos trabajando, tal y como lo pueden ver, ya sea que agregue o que quite puntos de control. Estos son los puntos de control. La mayoría de las veces va a quitar puntos de control, como lo estamos viendo en este momento. En algunas otras va a agregar, la mayoría de las veces los va a quitar. Incluso podemos hacer esto y bueno, se va acoplando más a lo que nosotros estamos tratando de dibujar. Para eso es esta herramienta y nos va a venir muy bien cuando hacemos dibujos a mano alzada, que nosotros por lo general no tenemos un buen pulso. Pues bueno, esta herramienta nos va a servir perfectamente bien y sin ningún problema. Como lo estamos viendo en este momento, estamos haciendo todavía un poco más redondo, más equitativo la redondez de este círculo que tenemos por aquí, para que no se vea tan obtuso, ¿ok? Para eso nos va a servir la herramienta de suavizar. Igualmente sus propiedades, si va a ser más suavizado, menos suavizado y demás. También tenemos lo que es la herramienta borrador de trazos. Esta herramienta nos va a permitir, por supuesto, quitar ciertos trazos de nuestras figuras, tal y como lo estamos viendo. No es recomendable usar esta herramienta de esta manera porque pareciera que no quita nada, como lo acabamos de ver. Lo que es más recomendable es a lo largo de nuestra figura, tal y como lo estamos viendo. Si yo selecciono, por ejemplo, esta otra figura y selecciono nuestra herramienta de borrador, pues es mejor hacer esto que hacer, por supuesto, esto. Que aquí ya nos dimos cuenta que no lo está tomando en cuenta. Al menos que pases muy exactamente del punto de control, es mejor hacer esto. Obviamente se vuelven figuras completamente independientes una de otra. Ahí está, como que las va recortando, y que se tomen en cuenta que estas dos herramientas no son precisamente exclusivas de la herramienta lápiz. Vamos, por ejemplo, con la herramienta de estrella. Voy a dibujar por aquí una estrella, más o menos por ahí. Y yo voy a seleccionar ahora la herramienta de suavizar. Y si nosotros tratamos de pasar por aquí la herramienta, nos damos cuenta que va deformando la figura, haciendo pues esas curvas o bueno, esas líneas un poco más suaves de lo que ya estaban. Igualmente, si yo selecciono la herramienta de borrador de trazos, podemos borrar algunos trazos de esta figura sin tener mayor problema, porque no es una herramienta exclusiva de lo que es la herramienta de lápiz, ¿ok? Igualmente son figuras completamente independientes, son trazos completamente independientes del original. Nuestra siguiente herramienta, voy a cerrar esto, y nuestra siguiente herramienta es esta, lo que es herramienta pincel de manchas. Es una herramienta que a mí en lo personal me encanta de Adobe Illustrator. Fue una innovación increíblemente buena que hizo a partir de su versión CS6, y más que nada porque ya nos permite crear degradados. Para eso, para poder mostrar el funcionamiento de esta herramienta, voy
voy a recurrir a una herramienta que acabamos de ver, que es la herramienta pincel, y pareciera que es exactamente lo mismo. Voy a seleccionar la herramienta pincel y voy a dibujar aquí un trazado, el cual lo estamos viendo, y después voy a tomar la herramienta pincel de manchas y voy a dibujar el mismo trazado en la parte de abajo. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me han de decir, Adán, se ve exactamente igual, pareciera que no tiene nada de especial, y pues la verdad es que sí. Voy a tomar mi herramienta de selección y observemos una cosa, observemos lo que pasa de este lado. Aquí, para los que no sabemos, esto que tenemos aquí es el color de relleno y esto es el color de trazo, digamos, el borde que va a tener nuestra figura. Vamos a seleccionar la primera, que es esta, y nos damos cuenta que no tiene color de relleno, pero sí tiene un color de trazo, y que además, bueno, es perfectamente un trazo que se puede modificar sus puntos directamente desde los puntos de control. Si nosotros seleccionáramos la herramienta de selección directa, yo puedo seleccionar este nodo y siempre lo voy a poder modificar sin ningún problema. Cualquiera de los puntos de control se va a poder modificar. Por decirlo de alguna manera, el alma de nuestro trazo es precisamente esto, y se logra con la herramienta de pincel. ¿Qué pasa si ahora yo seleccionara la herramienta de pincel de manchas, que es este que tenemos aquí abajo? Nos damos cuenta que tiene más puntos de control, pero ahora ya no es un trazo, sino como que es un vector. De hecho, es un vector, por supuesto, y lo hace de manera superficial, o sea, ya no es un trazo como tal, ya es un vector, y nos damos cuenta, a diferencia de nuestro trazo que vimos anteriormente, este sí tiene un color de relleno y no tiene un color de trazo. ¿Esto qué quiere decir, mis amigos? Quiere decir que si yo tomo la herramienta de selección directa, voy a poder modificar este trazo expandiéndolo sin ningún problema, y eso está súper genial, y les voy a decir por qué. Voy a tomar nuevamente nuestra herramienta de pincel de manchas, voy a dibujar un trazo. Ya nos dimos cuenta que entonces esto como tal no es un trazo, sino que es una figura vectorial. ¿Y qué pasa si yo paso nuevamente nuestro trazo por acá y empiezo a dibujar esto, suelto, y ahora empiezo a dibujar de este otro lado? Me voy a la herramienta de selección y observen la magia que ocurre. Aquí me selecciona, pues obviamente fue hecho con la herramienta pincel común, nuestro trazo. Aquí ya es un vector, que es el perímetro, y aquí igualmente nos selecciona objetos completamente independientes, pero por supuesto siguen siendo vectores. Pero ahora les voy a enseñar un poquito de magia. Observen lo que voy a hacer a continuación. Voy a dar doble clic sobre nuestra herramienta de pincel de manchas para abrir su panel de propiedades. Nos damos cuenta que tiene aquí una opción que dice combinar solo con selección. Obviamente tendríamos que seleccionar un objeto para que se combinase con ese. ¿A qué me refiero? A que se uniera. Si yo quito esta selección y le doy clic en OK, y yo ahora dibujo, por supuesto, con la herramienta de pincel de manchas, otra nueva figura, más o menos por aquí, y luego más o menos por acá, y a la hora de seleccionar esta figura, ¿qué es lo que vemos? Que ya se vuelve completamente una sola figura, porque reconoció que está creado con el mismo pincel, pero más que con el mismo pincel, con el mismo color. Tal vez no me entendiste. Vamos de nuevo. Voy a seleccionar la herramienta pincel de manchas y estoy haciendo un trazado. Ahí está nuestro trazado. Yo lo selecciono y es completamente independiente. Como en las propiedades de pincel de manchas ya quitamos la opción de combinar solo con selección, pues ahora todo lo que pase sobre este pincel, sobre este trazado, perdón, va a tener, pues obviamente, la misma selección. Estoy haciendo diferentes formas sobre toda esta selección y observen lo que pasa. Voy a tomar la herramienta de selección, voy a dar un clic sobre esto y ya es una sola figura completamente unificada, que incluso podemos tomar la herramienta de selección directa y podemos modificar cada uno de sus puntos de control sin ningún problema, como si fuese una figura, porque es lo que hace, lo convierte en una sola figura. Ustedes me han de decir, Adán, ¿cómo funciona esto? Bueno, esto realmente funciona no tanto por la propiedad, bueno, sí, la propiedad de la herramienta de pincel de manchas, siempre y cuando se ha creado con eso, pero sobre todo por el color. Si nosotros cambiásemos de color, aunque fuese levemente, voy a dar doble clic aquí, voy a seleccionar un color naranja. Bueno, se pinta de color naranja.
Voy a quitar esta selección para volver a crear un objeto nuevo, pero ahora lo vamos a hacer de color, por ejemplo, de color rojo que tenemos aquí, y empezamos a trazar con nuestra herramienta de pincel de manchas, por supuesto. Voy dibujando, nos damos cuenta que es ligeramente diferente y estoy pasando sobre la figura que hemos creado. Voy a la herramienta selección y nos damos cuenta que ahora es un objeto completamente independiente. ¿Por qué? Porque ya es otro color. Si yo vuelvo a trazar con mi herramienta de pincel de manchas por acá, pues se va haciendo más grande la figura porque es del mismo color. Ok, lo selecciono y ahí está, es una sola figura. De la misma manera, si yo quisiera agregar más elementos a esta figura que tenemos aquí, tendríamos que seleccionar el mismo color anaranjado que teníamos anteriormente para seguir trabajando. Así funciona nuestra herramienta de pincel de manchas en Adobe Illustrator, una herramienta muy versátil y muy buena. Ahora muy bien amigos, por último vamos a ver lo que es la familia de borradores o de recorte y demás, que es esta que tenemos aquí. Y para eso voy a crear más o menos de este lado, pues una elipse, una herramienta, bueno, una figura elipse. Vamos a presionar la tecla Shift para crear un círculo completamente perfecto. Le vamos a dar, por supuesto, un trazo. El trazo va a ser color negro y va a tener, por ejemplo, este perfil de anchura, y el perfil de anchura va a ser un poquito más grueso para poder visualizar. Tenemos ahí, por ejemplo, un perfil del número 8 y perfecto, ahí está nuestra elipse. Y vamos a utilizar las herramientas de borrador. Voy a seleccionar o dejar seleccionado y voy a desplegar este menú. Aquí tenemos las tres herramientas. La herramienta de borrador, precisamente como su nombre lo indica, observa lo que va a hacer. Voy a pasar por aquí el borrador y nos borra precisamente la figura. Observen lo que pasó. Aquí nos quitó toda esta área, este grosor de borrador, que si yo le doy doble clic lo podemos modificar desde su ángulo, bueno, la redondez, qué tan angosto, qué tan ancho va a estar, el ángulo y por supuesto el tamaño que va a tener nuestro objeto al recortar. Le damos clic en OK y nos damos cuenta que ahora ha cambiado. Observen lo que hizo en este caso. Yo tenía seleccionado, por supuesto, nuestra elipse, y nuestra elipse contaba con un perfil de trazo del número 8 con este perfil, con esta figura. Pues a la hora de recortarlo, crea prácticamente una nueva figura con el mismo perfil, y aquí nos dejó por último, pues precisamente esa variante, ¿no? Ese perfil del número 8 para crear esta otra figura, y nos borró la información que teníamos precisamente aquí. Todo esto, ¿vale? Nosotros tenemos también lo que es la herramienta de tijera. ¿Y qué va a ser la herramienta de tijera? Observen lo que yo voy a poder hacer aquí. Voy a seleccionar, bueno, voy a pasar por aquí la herramienta y nos damos cuenta que aquí hay un ancla. Si yo doy clic, pues obviamente parecía que no pasa nada. Me voy a acercar un poquito más y observen lo que acaba de hacer. Voy a tomar mi herramienta de selección directa y voy a poder modificar obviamente este punto de control. Lo que hace es abrir. Si se dan cuenta, algo contrario a lo que pasó hace un momento es que esta herramienta va restando estos puntos de control y va dejando abierta la figura. No la cierra como la herramienta de borrador. Voy a volver a utilizar la herramienta de borrador, pero voy a restablecer, voy a restaurar sus propiedades y la voy a ocupar nuevamente por acá. Observa lo que pasa. Ahí cortamos, bueno, ahí borramos. Bueno, primero tengo que seleccionar la figura, por supuesto, que sería esta. Y ahora sí, herramienta de borrador. Y voy a hacer esto. Y observa, aquí me cierra la figura con el mismo perfil. Y la herramienta de tijeras no. Voy a tomar la herramienta de tijera y voy a darle un clic por acá y observa, prácticamente me está abriendo la figura. Con la herramienta de selección directa voy a poder abrir precisamente esta figura y ya no la cerró, ¿ok? Así es como actúa la herramienta de tijera, no nos cierra la figura y no hay ningún problema. Vámonos ahora con lo que es la herramienta de cuchilla que tenemos aquí, y lo que va a hacer esta herramienta es algo muy parecido a lo que es la herramienta de borrador, solo que la herramienta de borrador obviamente nos borra la información que teníamos aquí en medio, porque por aquí fue pasando pues esta herramienta, y vamos a ver en la parte de aquí abajo cómo actúa la herramienta cuchilla. Si yo paso por aquí la herramienta cuchilla, damos cuenta que empieza a suavizar, ¿verdad?
nosotros soltamos y nos damos cuenta que no borró información. De la misma manera agregó información, igual que la herramienta de borrador, pero sin tener que hacer una separación meramente directa. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta figura y yo la voy a hacer completamente independiente a la anterior, pero observen que no me borró ningún tipo de información a la hora de estar trabajando. O sea, no dejó este camino libre tal y como lo hubiese hecho la herramienta de borrador. Así es como funciona la herramienta de cuchilla. Bueno, mis amigos, y es así como nosotros terminamos este video tutorial. Espero que te haya gustado. Y bueno, ya en nuestro siguiente video tutorial vamos a hacer algunas prácticas más al respecto de todo esto. No me voy antes sin recomendarte que por supuesto te suscribas a nuestro canal de YouTube. Recuerda que si tú te suscribes te van a estar llegando las notificaciones de que ya tenemos un nuevo capítulo. También recuerda darle like a nuestro fanpage en Facebook, que nos encuentras como ADNDC Tutoriales. También en YouTube ADNDC Tutoriales. Dale like y te vas enterando de todas las cosas que vamos realizando, de todos los tutoriales que estamos haciendo, no nada más de Adobe Illustrator. También en Twitter nos puedes seguir como @ADNDC o nos puedes etiquetar con el hashtag ADNDC para que pues bueno me lleguen tus comentarios y demás sobre lo que tengas duda, no sé, lo que quieras comentarnos. Y por último, una de las redes sociales nuevas que estamos incursionando es Google Plus, así que también regálanos un más para saber que estás aquí con nosotros, donde también vamos publicando pues obviamente todo esto. Quiero hacer algo que no he hecho en otros videos tutoriales. Yo amo a todos los países de Latinoamérica. Ustedes saben que para mí todos somos hermanos. Ya lo he expresado en algunas ocasiones. Quiero enviar un saludo muy grande pues a la gente de Perú, que es el segundo país que más nos mira después de nuestro amado México. Perú, muchas gracias por todo. Y bueno, me está llegando una llamada telefónica, así que yo los veo. Que tengan una excelente tarde y hasta la próxima.